Una alegría, por la gracia de Dios, es otra vez jueves y podemos estar compartiendo esta tercera clase de este tiempo de los evangelios sinópticos, con la propuesta que había dejado pendiente del jueves anterior de justamente hoy hablar acerca del Evangelio de Mateo. Para la próxima clase vamos a estar enfocándonos en Lucas y allí ya concluimos el ciclo de los evangelios sinópticos. En la clase anterior veíamos, y ya con el material tratado y estudiado que está puesto en el aula virtual, de que Marcos, y es la coincidencia total, es el primer evangelio que se escribe. Al ser Marcos el primer evangelio que se escribe, la lógica indica que hubiera tenido que ser el primero en el orden de los libros del Nuevo Testamento. Vaya sorpresa, porque cuando vamos al Nuevo Testamento, el primer evangelio con el cual nos encontramos no es Marcos, sino el Evangelio de Mateo. Distintas hipótesis señalan por qué Mateo es el primer libro de los libros del Nuevo Testamento. Algunos indican que era uno de los libros más queridos de la comunidad primitiva, otros dicen que aparece ya en los primeros listados antes de que se transformara o que se llevara, el canon adelante, que se consensuara, ¿no?, el canon. Y otros sostienen que justamente, Mateo es conocido como el evangelio que mayor hincapié hace en la vida de la iglesia, en la vida eclesial, en las relaciones entre los hermanos y las hermanas. Pero también hay como una cuarta hipótesis, yo particularmente adhiero a esa, sin por supuesto menoscabar la importancia de las otras, y aparte siguen siendo hipótesis, nadie tiene la certeza de que por qué la ubicación del evangelio se dio así, pero como les comentaba, a mí la que más tiendo a pensar como real es la que señala que Mateo es la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué bisagra? Porque Mateo es el evangelio cuyos destinatarios principalmente son los judíos. Es el evangelio al mismo tiempo que tiene más citas del Antiguo Testamento. Es más, en el Evangelio de Mateo 16 veces se dice la misma frase con algunos retoques lingüísticos diferentes, pero en un sentido similar, la frase que dice: esto es así para que se cumpla lo que está escrito, lo que estaba escrito, para que se cumpla la profecía. O sea, Mateo hace hincapié en que Jesús es el Emmanuel que estaba esperando el pueblo de Israel. Entonces, al introducirnos en la lectura del Evangelio de Mateo, podemos ir viendo a cada paso cómo se va cumpliendo la profecía. Entonces es un ir y venir entre la puerta al Nuevo Testamento y todo lo que tenemos en el Antiguo. Mateo, de hecho, en los testimonios del llamado que aparecen en los tres evangelios, en el de Marcos, en el de Mateo y de Lucas, pero que hacen referencia propiamente a Mateo, se refiere a él como Levi, que era un nombre tradicionalmente del pueblo judío. El nombre Mateo es bellísimo, lo que significa Mateo. Mateo significa regalo de Dios. ¿Qué sabemos de Mateo? De Mateo sabemos algunas cosas, quizás menos de las que nos gustaría saber, pero no por ser pocas son menos importantes. Una de las cosas que sabemos de Mateo es que sabía leer y escribir. ¿Por qué lo sabemos a esto? No lo dice en ningún lugar del Evangelio de Mateo, pero sabemos cuál era su profesión. Él era cobrador de impuestos. Una de las peores tareas, de hecho tarea considerada impura para el pueblo de Israel. Él era cobrador de impuestos, por lo cual necesitaba saber leer y escribir.
tenía que anotar las columnas indefectiblemente del debe y del haber. Esto nos habla de la posibilidad que supiera Mateo leer y escribir, nos da a lo mejor cierta certeza de que hubiera podido ser el autor material del libro. O sea que lo que nosotros conservamos es el, por decirlo de alguna forma muy cotidiana, de puño y letra de Mateo. Esto atestigua uno de los primeros testimonios que hay del siglo más o menos II de Papías, que era un referente de la iglesia primitiva, que él atestigua que él ha visto todo el conjunto de dichos de Jesús que había compilado Mateo. Pero bueno, al igual que Marcos, volvemos a recordar que no sabemos con certeza si fue escrito por el Mateo el apóstol o fue escrito por alguien cercano a Mateo que pone, al igual que Marcos, por escrito estos detalles orales para que no se pierdan, para que no se diluyan en el tiempo. Mateo tiene una genealogía de Jesús, al igual que el Evangelio de Lucas, pero que son diferentes. Lo que les decía al comienzo, de acerca de esto de que Mateo escribe para los judíos, la característica que presenta la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo es que la genealogía empieza con Abraham. En cambio, la genealogía de Lucas va a concluir, porque la escribe Lucas, con Adán. Abraham es el padre del pueblo judío. Entonces es aquí donde de vuelta Mateo vuelve a poner las raíces para que el pueblo judío entienda que este Mesías que ellos estaban esperando es Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Otro de los detalles que plantea Mateo son los detalles acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, donde el mensaje de los ángeles va a ser dirigido a José. Luego vamos a ver en el Evangelio de Lucas que los mensajes en Lucas son dirigidos a la Virgen María. Aquí son dirigidos a San José. Una originalidad que tiene Mateo, que es el único que lo relata. ¿Quiénes lo visitan a Jesús cuando nace? Lo visitan los magos de Oriente. Y está al comienzo del propio Evangelio. ¿Qué nos está diciendo Mateo? ¿O qué le está diciendo Mateo a quienes están leyendo su Evangelio? Miren, fíjense, a Jesús lo vienen a visitar de otros pueblos, porque es el Mesías de Dios esperado. Entonces esto vuelve a redundar en la idea de que justamente el hincapié que hace Mateo acerca de la visita de los sabios de Oriente es para decirle a los judíos que estaban leyendo esto de la iglesia, cuando se empieza a formar la iglesia primitiva, si vinieron de otros lugares lejanos a reconocerlo, ¿cómo no lo vamos a reconocer nosotros? Otra de las características también del Evangelio de Mateo, que es el único evangelio que utiliza la palabra iglesia, y lo hace en los textos ahora se los voy a decir, en un material que va a estar puesto en la página, que está extraído de un diccionario bíblico. El término iglesia aparece en Mateo en el capítulo 16, versículo 18, y en el capítulo 18, versículo 17. Recuerden que a lo mejor ustedes buscan en sus Biblias y de acuerdo a la versión que tiene, a lo mejor la palabra no aparece, pero la palabra es iglesia. El Evangelio de Mateo es el único que utiliza la palabra iglesia, es la centralidad. Va a ser, como les decía al comienzo, la centralidad de la importancia de la vida comunitaria en Mateo.
Mateo estructura su evangelio en torno, o lo estructura no en torno, sino en 5 grandes bloques. El primero, conocido por todos, yo creo que lo más querido del Evangelio, el Sermón del Monte, que en el Evangelio de Mateo lo encontramos desde el capítulo número 5 hasta el capítulo número 7. Un segundo bloque lo encontramos en Mateo, el capítulo 10, que es el discurso misionero. Un tercer bloque lo encontramos en Mateo 13, que son las parábolas del reino. Un cuarto bloque lo encontramos en Mateo 18, que es el discurso sobre los pequeños y sobre el disgusto entre los hermanos. Y el quinto bloque, gran bloque en el Evangelio de Mateo, lo encontramos en los capítulos 24 y 25, que es el discurso, o conocido como el discurso escatológico. ¿Por qué se pueden dividir así como tan claramente estos bloques? Porque todos esos bloques terminan con una misma fórmula. Y cuando terminó Jesús estas palabras, yo les propongo que durante este tiempo puedan acercarse a leer el Evangelio de Mateo y que intenten descubrir estas frases que pueden variar, les vuelvo a repetir, de acuerdo a la versión que utilicen, en algunos pequeños giros, pero que no tienen que ver, que no varían el sentido. Sí, de acuerdo a la versión que utilicen puede variar algún tipo de palabra más o menos actual. Y también les propongo que cuando lo lean a Mateo, busquen una frase que aparece 5 veces en los evangelios, aparece una vez en el Evangelio de Lucas y las 4 restantes en el Evangelio de Mateo, que es la palabra hombres de poca fe, ¿no? Diríamos, bueno, hombres y mujeres de poca fe, donde Mateo vuelve a insistir y vuelve a hacer insistencia en que quienes son los espectadores de todo el acontecimiento maravilloso de Jesús, el Mesías, le crean. Y él insiste y vuelve a insistir reiteradamente, entonces le dice a la gente, hay hombres en boca de Jesús, hombres de poca fe. Incluso Jesús en algunos de los textos se lo dice a los propios discípulos. Así que yo les propongo que ustedes, cuando lean Mateo, busquen esos pequeños detalles y al mismo tiempo ir viendo en cada uno de esos contextos en el que Jesús dice esas palabras, si pueden tener un significado también para mi vida espiritual hoy. Porque la propuesta, cuando nos acercamos al Evangelio de Mateo, o a cualquier texto de la Biblia, y la propuesta que se hace desde el curso de Sobicay, no es solamente el conocimiento intelectual o teológico, sino también cómo toda esta letra viva sigue siendo palabra de Dios para mi vida, para cada una de nuestras vidas y las vidas de nuestras comunidades. Uno de los materiales que está puesto para hoy, para el tema de hoy, que hace referencia a un trabajo para que ustedes puedan visualizar lo de la sinopsis en torno al relato del llamamiento justamente a Leví o a Mateo. Allí en el material que ustedes pueden leer con suma atención, y también el PowerPoint que está puesto, y este material que les estoy dejando, que no es obligatorio, pero se les interesa para ver algunos detalles del Evangelio, ahí van a ver que se desarrolla justamente el texto del llamamiento a Mateo. Y me quiero referir los últimos minutitos, si no los aburro más, de este video, a lo que dice tanto Mateo, Marcos y Lucas sobre lo que fue, valga la redundancia, el llamamiento al propio Mateo.
Los tres coinciden en lo mismo, que Jesús va caminando, lo ve a Leví sentado en su mesa, recaudando los impuestos, lo llama, Mateo se levanta y lo sigue. Hay un detalle, y ustedes lo pueden ver en la página, en el Evangelio de Lucas, Lucas escribe y Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Los otros, el propio Mateo no dice dejándolo todo, ni tampoco Marcos, pero dan la idea justamente de que Mateo deja su vida de una profesión impura, deja su vida de pecado. Recordemos que en la época de Jesús el recaudador de impuestos no es como ahora en nuestras casas que nos llega un impuesto escrito, no, el recaudador de impuestos cobraba. Y cobraba a criterio de quién iba a pagarle. Entonces él le tenía que pagar después al Imperio Romano determinada cantidad de dinero, pero el resto le quedaba para él. Es lo que va a pasar después en el relato también conocido de Zaqueo, que le cobraban en realidad de más a los habitantes de ese tiempo y de ese lugar. Ahí está Mateo. Allí pasa Jesús, lo invita y Mateo lo sigue. Y vuelvo a la idea de Lucas. Dejándolo todo, Mateo lo siguió. Hay una persona, un teólogo, que propone y dice que Mateo, cuando lo siguió a Jesús, no lo dejó todo por seguirlo a Jesús, en lo absoluto. Se llevó su pluma. La misma pluma con la que escribía las entradas y las salidas, la que llevaba su contabilidad, la que anotaba todo lo que le robaba a la gente, de todo lo que le tenía que pagar al Imperio Romano, que nos habla de explotación y que nos habla de falta de escrúpulos. Esa misma pluma sirvió para plasmar su propio evangelio. Cuando Jesús nos llama a seguirlo, nos pide que lo sigamos no dejándolo todo, sino llevándonos todo, pero con un nuevo propósito, una nueva forma para ser un nuevo instrumento en sus manos. Con la misma pluma que Mateo cobraba los impuestos, con esa misma pluma, él nos dejó los escritos y los dichos de Jesús. Que en cada una de nuestras vidas nosotros podamos pensar qué es lo que nosotros mejor hacemos. Dios no pide que dejemos de hacerlo, simplemente que eso que hacemos lo hagamos para su servicio y para su testimonio. No importa lo que podamos hacer una torta para alguien que nunca va a recibir un dulce en su vida, hacerlo de la mejor forma y más rica. Tenemos diferentes dones, hacerlos para el servicio de Dios y de su iglesia. Que Dios nos bendiga y hasta el jueves que viene.